Bueno, bienvenidos a este quinto enseñanza, la espada del Espíritu. Aquí estamos estudiando, si pueden imaginar, solamente faltan después de esta enseñanza 2 semanas más. Están allí llegando a la meta. Pero la meta para ser un seguidor de Jesús y manejar la espada del Espíritu, esa es una meta para toda la vida. Pero qué bueno, quiero animarles por sus esfuerzos de estar atento para este tiempo. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Quiero hacer un breve resumen, pero oraremos antes. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar su palabra, de meternos, Señor, en lo que tú has puesto, Señor, en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Te pido, Señor, que en esta tarde nos ayudas, Señor, para seguirte, para escuchar lo que tú estás diciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el breve resumen, Efesios 6, 13 al 18 es nuestro pasaje clave. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios. Es una palabra hablada. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando hablas la poderosa logos, palabra de Dios, con tus palabras, rema es la espada del Espíritu. En las siguientes enseñanzas, no hay, pero los siguientes vamos a tocar este punto de dividir el alma y el espíritu. Es algo sumamente importante. Pero hoy lo que vamos a seguir, hemos tocado este tema de la fuerza de la lengua, como nuestras palabras dirijan. Ustedes ahora están escuchando el serie, como sus palabras pintan retrasos. La imagen que se forman con sus palabras es lo que permanezcan, es lo que tiene poder. Ahora vamos a ver el ministerio de Jesús con las palabras que él hablaba, pero enfocando específicamente en la prédica, predicando y enseñando. Este quinto enseñanza se llama predicando y enseñanza. Mateo 4, 10 al 17. Siempre vamos a ver el maestro de la espada, Jesús, como él manejaba la espada. Mateo 4, 10 al 17. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles a la servían. Recuerden, Jesús utilizaba la espada en contra del enemigo, Satanás, en el desierto. Desde entonces comenzó a Jesús, estamos en versículo 17 ahora. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, Dios seguía con la espada. Él no lo dejó en el desierto. Seguimos aquí con versículo 23. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio de Jesús era sanando, sí, pero antes él predicaba y enseñaba. Predicando y enseñando, predicando y enseñando. ¿Qué es predicar? Para aumentar la fe, y enseñar es explicar cómo funciona el reino de Dios. Y después de esto, él ministraba la sanidad. Mateo 9:35. Recorrió Jesús todas las ciudades. Sigue con su ministerio. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicó y enseñó antes de sanar.
La predicación edifica la fe. La gente respondía trayéndole a él a los enfermos. No era la adivinanza, será o no será. Es que él predicaba, la gente escuchaba, aumentaba su fe, y al escucharlo, algo dentro de ellos dijeron: yo tengo una tía, yo tengo una hermana, una vecino que está enferma, yo debería traerlo a Jesús. ¿Por qué? Porque no era cualquier tipo de enseñanza, no era cualquier tipo de predicación, que ellos aumentaron su fe, y por esto, después de la predicación, llevaban a la gente para que Jesús sanara a ellos. Mateo 10, 1 al 8, seguían Jesús en su ministerio. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora está entregando la misma autoridad. Después de ellos han ministrado con él, están escuchando, están capturando la clave de su ministración. Él entregó autoridad a ellos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, al que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entráis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Referencia en Marcos 5 es que había 3 sanidades ahí: un hombre posesión demoníaca, una mujer con flujo de sangre, la hija de Jairo fue resucitada. En estas 3 circunstancias la gente se habían escuchado la predicación y se aumentaron su fe. Si recuerdan, Jesús fue sanándolos. Marcos 6, 1 al 6. Versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y la seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en tu casa. Y Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué hizo Mateo 13, 58? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esos son Marcos 6 y Mateo 13, hablando de la misma cosa. Es que Jesús, predicando, aumentaba la fe al inicio, pero después de esto, escandalizaban de él diciendo: ¿pero cómo puede ser? Ese Jesús, el chiquito que estaba en compañero de escuela con mi hijito, no pueden ser. Y no creyeron. Que escuchando la prédica, que intentaron, su fe estaba aumentando, pero tenía un cielo. El cielo se llama incredulidad. Ellos estaban menospreciando a Jesús, que subían y ahí chocaban y bajaron la fe, y Jesús no pudo hacer casi nada de lo que estaba haciendo en otros lugares. Interesante. Escandalizaban y falta de fe que tuvieron. Romanos 10, 17 nos enseña: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No pudieron hacer una obra poderosa por su falta de fe. Esos argumentos son en contra. Yo sé que hay muchas publicaciones y debemos tener cuidado en la enseñanza, pero el Espíritu Santo está moviéndose.
Y de repente cuando uno está siendo usado por Dios, la gente empieza a lanzar por YouTube, por Facebook, por cualquier lado, diciendo que este tipo enseñó esto. ¿Y qué están haciendo? Están enseñando en contra de lo que Dios está haciendo. Otra vez, sí. Yo no digo que está bueno para no olvidar y no poner atención en lo que está predicando. Pero si quieren tener enemigos, no es difícil. Solo que permita que el Espíritu Santo mueva en su vida. De repente, de la noche a la mañana tendrías enemigos. Porque siempre van a castigar, siempre van a menospreciar lo que está pasando. Mucho más los que conocen de usted van a pensar, pero yo recuerdo a este tipo que anduvo bolo, que anduvo así, que anduvo haciendo cualquier tipo de cosa. Y van a decir, ¿cómo puede ser que Dios está gustando? Muy probablemente no es Dios. Es lo mismo que ocurrió en la vida de Jesús. Y empiezan al vez de escuchar y aumentar la fe, escuchan otros reportes y se bajaban la fe. Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, otra vez a su ciudad. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y visto a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este fue exactamente lo que él predicó en lo que sucedió en la gente. Predicó un mensaje ungido de Isaías, que él dijo que Isaías profetizó esto, yo estoy haciendo lo mismo, y empezó a ministrar. Hechos 10, 36 al 37, al 38. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Según la profecía de Isaías y lo que Jesús proclamó de su ministerio, es justamente lo que ocurrió en su vida a través de su ministerio. Aquí Marcos 16, 15 al 20, la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Predicó el Señor confirmando la palabra acompañado con señales. Justamente lo que Jesús predicó y hizo, ellos predicaron y hicieron también según la predicación. Ojalá que están capturando este modelo. Los milagros operan a través de nuestras palabras, confirmando lo que hablamos. Hechos 8, 4 a 8. Pero los que fueron esparciados iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus
inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe predicó ese mismo enseñanza, este mismo mensaje. Hechos, oró 21 veces en la Reina Valera. Predicar, predicó, enseñó, enseñar, enseñando 55 veces. Ok. En la Reina Valera, en estos pasajes en el libro de Hechos, 21 veces hablan de la oración, 21 veces. Más de duplicarlo, 55 veces habla de enseñar, de predicar, de predicando. Es que esta fue la clave para el ministerio. No estoy diciendo que no haremos por las sanidades, pero deberían tener la prédica anticipada para aumentar la fe, para que recibiesen los milagros a través de la oración. No es simplemente orar, hay que predicar. En el libro de Hechos, capítulo 14, 7 hasta 10, allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esta fue la condición. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es que Pablo estaba predicando bajo la unción del Espíritu Santo, y vino que él estaba predicando, tal vez predicando de los milagros que Dios había hecho en otras ciudades. Este señor, algo se convirtió en su mente. Nunca anduvo, nunca, en toda su vida. Pero algo de repente vino y él pensaba: tal vez yo puedo andar. Sí, él está declarando, es posible, ha hecho. Y aumentó la fe, y hubo como una conexión en el Espíritu. La palabra ungido por el Espíritu Santo, enviado por la rema de Pablo, que cayó en los ojos, y el Señor lo dio, y Pablo fijaba, sintiendo esta conexión, y el Espíritu Santo decía: hágalo, sánalo, y él lo declaró, y él anduvo. Eso es como funciona la sanación. La palabra en todo el tiempo. 2 Timoteo 3:16, un pasaje clave, pero vamos a leer todo este pasaje hasta 4:2. Toda la escritura es inspirada, soplado por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la enseñanza, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 4:1. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es que la palabra es eficaz, pero hay que predicar la palabra. Este fue el seguimiento de esta enseñanza. Predicar la palabra, no acerca de palabra. No hablan de la necesidad de la palabra. Hablan la palabra, predican la palabra, el evangelio de Dios, el logos de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra logos de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, Pastor Jerry comentó que cuando él predicaba a la juventud, cientos estaban llenos del Espíritu. ¿Qué tema estaba ministrando? La llenura del Espíritu Santo. Predicación de sanidad. ¿Qué sucediera? La gente son sanada.
La congregación está determinada por medio de la predicación. Si están predicando, aumentando la fe, hablando de un proyecto que van a hacer, que ir a las misiones o construir otro templo o lanzar grupos de hogares, utilizan la palabra de Dios y ahí van a predicar y la fe aumentará para cumplir lo que está siendo predicado. Una iglesia que adora en verdad está bien enseñada. Bien enseñada. Si recuerdan los 12 espías que entraron en la tierra prometida, 2, Josué y Caleb, regresaron predicando que podemos tomarlo. Dios había dicho, pero no escuchaban ellos. Escuchaban los 10 que tuvieron un reporte, pero no declaraban lo que Dios había dicho. Y la gente escuchaban esto bajo la fe y pasaban 40 años en el desierto por esta falta de fe, esta incredulidad. Marcos 7, 9 al 13. Marcos 7, 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, el que maldiga el padre y la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todos aquellos con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estos. ¿Qué está enseñándonos aquí Jesús? ¿Qué está enseñándonos Jesús aquí? Que a veces oramos, que a veces hacemos cosas que realmente no son hechas en la palabra de Dios, que llevan un principio, pero declaramos como si fuera la palabra de Dios. ¿Qué son unos ejemplos? ¿Okay? Y no estoy diciéndole para molestarles, pero a veces no pensamos en lo que hacemos. Bueno, Dios obra en formas misteriosas. ¿Qué digamos? Que cuando algo ocurre, en vez de orar, en vez de confiar y en vez de decir algo según la palabra, digo, Dios obra en formas misteriosas. Y cuando uno dice, es que yo quiero saber que Dios está haciendo, bueno. ¿Sabes qué? Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer, nunca sabes. Sí, entendemos que no podemos predecir el futuro, sí. Pero sí podemos saber algunas cosas que Dios puede revelar, que Dios ha dado su palabra para enseñarnos. Pero digamos esta cosa, que nunca sabes lo que Dios va a hacer. Bueno, ese es un buen versículo bíblico que no está en la Biblia. Dios ayuda a los que se ayudan. Cuando uno está perezoso, digan que, bueno, hermano, Dios ayuda a los que se ayudan. ¿Dónde está escrito en la Escritura? No parece. Dios ayuda a los que no pueden ayudar a sí mismos. Bueno, misericordias viajeras. Oramos para misericordias viajeras. No sé si hacen en español, pero en inglés es muy común para decir traveling mercies. ¿Qué son estas? No sé. No parecen, pero oramos por estas cosas. Bueno, oramos hacia ciertos objetos. La cruz podemos utilizar como un símbolo, pero podemos orar hacia esto. Podemos tener una cruz de oro que vamos a utilizar para oración. Podemos orar hacia una figura de un santo o algo así. Esto no es bíblico tampoco. También oramos así, que oramos para que tú vengas, Jesús, para que tú vengas y tocas, pero realmente sabemos que Jesús está ahí. Sí, el Espíritu Santo viene, pero Él ha dicho, tú pongas sus manos en los enfermos y levantarán. A veces oramos cosas para que el Señor lo hace y Él digo, tú lo haces. Oraciones biográficas. Bueno, ¿qué es esto? Por ejemplo, si estamos orando que un hermano está enfermo, en vez de decir, Señor, según su palabra en Isaías, que por sus llagas fuésemos sanados, que oremos y declaramos sanidad. No oramos así, digamos esto. Señor, estamos aquí, delante de tu presencia. Y aquí está su Hijo amado,
El hijo que sí recuerda, que ha servido fielmente en la iglesia, que Él aprenda las luces y que Él limpia los pisos. Y Señor, si miras a su gran necesidad, Señor, y todo lo que Él ha hecho, ¿qué estoy haciendo? ¿Recordando Dios de qué? ¿De lo que Dios no sabía? Dios sabe perfectamente. ¿Por qué estoy orando así? Es como que Dios no quería. Dios no quiere sanar. Estoy intentando con mi oración de manipular a Dios. Esto no es bíblico. Debemos tener cuidado en la manera que ministramos, porque esta posición no es bíblico. Y va a sentir aumentado la fe. El hermano va a escuchar, están orando, pero si sabían lo que estaba dentro, no voy a ser sanado. ¿Por qué? Porque la fe significa que no importa lo que hiciste, Dios está justo. Y por las llagas de Cristo ya está pagado. Y sí que declaramos la sanidad en esta hora. Amén. Oramos para los alimentos sin pensar. A veces digamos cosas sin pensar. Y esa no es fe tampoco. Bueno, vamos a ver unos modelos, unas cosas que podemos hacer para nuestros hermanos. Bueno, para terminar, ¿cuáles son unos ejemplos muy prácticos para que nosotros podamos orar? Número 1, podemos orar por nuestro cónyuge. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que Cristo nos limpia con la palabra y necesitamos hablar vida sobre nuestros esposos y seres queridos. Tenemos muchas cosas que decir, pero debemos decir la palabra sobre ellos. Para nuestros hijos, Deuteronomio 11, 18 al 19. Por tanto, pondráis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataráis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablar la palabra a sus hijos en todo momento, en todo tiempo. Y a otros creyentes, 2 Corintios 5, 16 al 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora que no reconocemos, nosotros no consideramos a nadie según la carne. Por lo tanto, hablamos de ellos como nuevas creaciones. Hombre de Dios, mujer de Dios. Hablamos y declaramos la palabra sobre ellos y predicamos. Y esto va a aumentar la fe, y así es como se hacen los cambios. Amén. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo a predicar. A nosotros mismos, Señor, a predicar a los demás, para que lo que declaramos, Señor, sería hecha. Pero debemos que confesarlo, proclamarlo, enseñarlo anticipado, para que veamos, Señor, lo que tú quieres mandar. En el nombre de Jesús, gracias por esa enseñanza. Amén. Pues 2 semanas más que siguen adelante, pongan las pilas y van a tener una semana llena de éxito. Yo lo declaro, yo lo predico, que ustedes van a ver milagros y van a sentir la presencia del Espíritu Santo ministrándole cada vez que abren la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga y nos vemos próxima semana.